Mis amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga, les glorifique y les guarde en esta Semana Santa. Sé que la clase del tabernáculo tuvo un gran impacto para sus vidas. Sé que esto tocó sus corazones. Sé que aprendieron verdades que de pronto no habían tenido en cuenta para con el caminar con el Señor. Y sé que aprendieron algunas verdades bíblicas acerca de ese Jesús, el cual hablamos mucho, del cual nos referenciamos mucho, del cual hablamos tanto pero no lo conocemos. En la clase aprendimos que tenemos algo como muy vacío ahí. Nos presentan al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hacemos que las personas hagan una oración de fe. Hacemos que las personas vengan y crear en algo que no entienden, y así venimos fundamentando nuestra fe en algo que está basado en la fe de otros, en la experiencia de otros, en las prácticas o en los lineamientos de otras personas. Pero cuando venimos a la verdad de su palabra y conocemos esto del tabernáculo, nos damos cuenta que todavía nos falta cositas para aprender. Todavía nos falta proceso por caminar y todavía la meta está para algunos más cerca, para otros más lejos. O aún hay otros que no hemos empezado a caminar y ni siquiera sabíamos por dónde era el camino, porque no nos habían enseñado esta verdad. Voy a hacer en esta clase lo que la conclusión o el resumen o la parte complementaria de lo que vimos el día sábado, acerca de Jesús como el centro del plan de Dios. Como les dije, mis hermanos, era necesario que el Señor Jesús se hiciera realidad, se hiciera carne, se hiciera hombre, porque desde Génesis 3 el Señor le había prometido a la humanidad un pariente redentor, alguien que iba a restituir o iba nuevamente a unir o nuevamente a mostrar el camino que habíamos perdido en Génesis 3. Y a través de toda la historia que vimos en la iglesia, que vimos de la Biblia, se levantaron personas con características, cualidades, con amor al Señor. Vimos personas que se levantaron con el amor a Él, como un Abraham, como un Isaac, como un Jacob, como un David, como un Moisés, como un Elías, como un Eliseo, como un Isaías, como un Jeremías, como el mismo Juan Bautista. Pero ninguno, a ellos siempre les faltó algo. A ellos siempre como que no tenían el completo, como que el Señor, algo más, algo más perfecto, algo más santo, algo más profundo necesitaba de ese que iba a ser el redentor de la humanidad. Y allí aparece Jesús. Entonces vamos a ver que en Efesios 3:18 dice que en el amor de Cristo está toda su plenitud. Te recordemos que en el reino del Señor se mueve el amor y la justicia. Y Él vino a mostrar aquí cuando estuvo en la tierra esa parte de amor, esa parte en la cual aún Él no teniendo nada que pagar, aún Él no teniendo nada que ganar, aún Él no teniendo nada que influenciara en su posición como Dios, por amor se despoja de todo eso. Por amor Él se hace hombre, por amor Él sufre y reconcilia a la humanidad a través de la muerte en la cruz. Entonces creo que eso nos deja una enseñanza a nosotros, porque nosotros pensamos que todo lo podemos hacer en nuestras fuerzas y muchas veces nuestras pasiones y deseos controlan nuestro actuar. Y si dejáramos que el amor del Señor habitara en nosotros a través de su Espíritu Santo, como iglesia seríamos diferentes y podríamos impactar el mundo. El objetivo de esta lección es que nosotros reconozcamos y entendamos por qué a través de la cruz la humanidad recupera esa intimidad o esa relación con el Señor.
era necesario que fuese a través de un sacrificio, porque recuerde, amado hermano, que cuando el Señor habla a Adán y a Eva acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, hace una advertencia en la cual dice que si de él comieren iban a morir. Recuerden que yo les explicaba allí en la clase que él allí mostró su amor, pero también mostró su justicia. Cuando Adán y Eva pecan en Génesis 3, inmediatamente él no hace morir físicamente al hombre, pero él tenía que tener un sacrificio porque él había determinado que debería haber muerte. Y allí es donde aparece esa piel de un animal que no nos dice cuál. Los estudiosos de la Biblia dicen que es el mismo sacrificio del Señor Jesús hecho desde la eternidad, donde a través de él nos cubrimos. Hay muerte, pero también hay amor, porque después de Edén se muestra que el Señor sigue con su relación con Adán y Eva y con sus hijos. Entonces era necesario que eso que se hizo alguna vez en la eternidad se manifestara físicamente para todos, se conociera no para unos pocos, como en ese momento fue para Adán y Eva, sino para toda la humanidad que estaba caída y en enemistad con el Señor. En Colosenses 1, 19, 20 dice: porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Entonces recuerde que no solamente se perdió la relación entre el ser humano y Dios, se perdió la relación entre el hombre y sí mismo, se perdió la relación entre el hombre y la creación, se perdió la relación entre el hombre y la mujer. Se perdieron varias relaciones, se quebrantaron a través de esa desobediencia de Génesis 3. Entonces el Señor Jesús vino a trabajar sobre esas áreas. Él vino primeramente a restablecer la relación con el Padre, al enseñarnos el camino y con su ejemplo cómo podemos agradarle a Él. Él vino a restablecer la relación conmigo mismo, porque Él volvió y exaltó a la mujer al permitir que a través de una mujer Él naciese y se hiciera físico. Restableció la mujer cuando habló con la samaritana y vino y salvó a la que estaba en fornicación, que le encontraron, al no castigarlas, sino al incluirlas dentro del reino del Señor. Vino a sanar o a reconciliar las relaciones con mi semejante, porque habla del amor, de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, habla acerca de hacer el bien, de pagar con bien a los que nos hacen mal, y estableció o reconcilió nuestra relación con la creación al él venir y instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra, para que nosotros volviésemos a gobernarlo, a sojuzgarlo, como fue el mandato de Génesis capítulo 1 y 2. Entonces él vino a sanar o a reconciliar esas 4 áreas, y eso era mediante una muerte, un sacrificio que se tenía que hacer con derramamiento de sangre. El principio bíblico que vamos a enseñar, y me gusta esta figura, si usted la ven al lado derecho de su pantalla, dice que Jesús reconcilia todas las cosas con Dios por medio de su sacrificio de sangre en la cruz. Entonces me muestra dónde yo estaba. Yo estaba acá en este lado, mira. En este lado, porque yo mismo había decidido voluntariamente a través del pecado y salirme o estar fuera de la presencia de Dios. Tenía que llegar acá a este lado, a este jardín que vemos acá, pero no había un camino o un puente por el cual pudiésemos pasar, porque estaba destinado de que al desobedecer a Dios viviríamos lejos de Dios para siempre, que son estas llamas. Pero a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz se hizo nuevamente ese puente en el cual yo, entregando mi vida y entendiendo verdaderamente el mensaje del Evangelio, puedo llegar allí. Ojo, porque hay mucha gente que piensa que con hacer una oración de fe y el seguir unos hábitos o
o unos principios, unas reglas, unas normas, un culto, ya podemos llegar al otro lado. Y pues el Señor no quiere tanto culto, el Señor quiere más una transformación, un cambio. Entonces vamos a contestar estas preguntas. Estas preguntas yo se las voy a enviar en un archivo en Word y la idea es que las contestemos de acuerdo a lo que en este video estamos repasando y aprendiendo, y me las envíen antes de la clase del 27 de abril. La idea es que el 26 de abril me envíen esas preguntas, son corticas, son preguntas muy fáciles, no tienen que ir a la Luis Ángel ni averiguar en internet, ni, ¿no? Son cosas que tú y yo entendemos de lo que estamos hablando y de lo que ya vimos en clase a través del tabernáculo. Entonces la idea es que el plazo para entregar ese cuestionario es el 26 de abril, para que el siguiente sábado ya podamos avanzar con el siguiente tema. El entregar este cuestionario con estas preguntas que les voy a enviar es la evidencia de que la clase ya se vio y ya se tocó el tema acerca de Jesús como el centro del plan de Dios. ¿Listo? Entonces vas a contestar qué dice y qué revela ese pasaje acerca de Jesús, por qué murió Jesús en la cruz, cómo se hizo posible la reconciliación entre Dios y todas las cosas, para que tú hagas entender. Hay un vocabulario especial y dice que por causa del pecado nosotros somos destituidos de la gloria del Señor. Y el pecado quiere decir errar en el blanco. Cuando tú apuntas un arma o una flecha y quieres darle a un campo de tiro, tienes que apuntar bien para poderle darle al centro. El pecado, en esta palabra griega que dice harmatema, quiere decir que aunque le estamos apuntando al centro con esa flecha, por alguna causa o por alguna razón no le pegamos al centro. O sea, físicamente y teóricamente estamos apuntando al centro, estamos apuntando a darle al punto ganador, pero por cuestiones, hábitos, costumbres, por mi carácter, esa flechita se desvía y no le pega al centro. Y el no pegarle al centro significa pecado, es no darle al centro. Nosotros casi siempre lo vemos como desobediencia, pero en sí es errar en el blanco. Ese es el significado más cercano al español que le podemos dar a esa palabra griega harmatema. Espiar. Entonces espiar me habla acerca de que se hace un acto de sacrificio para aplacar la ira de los dioses, para buscar el favor de ellos, para ganar algo a través de a través de esa expiación o de esa muerte o de ese derramamiento de sangre. Que recuerde que al ser el Señor Jesús ese que fue expiatorio para que nosotros volviéramos a reconciliarnos con Dios, ganamos el perdón, ganamos la justificación, ganamos la regeneración, ganamos la adopción y ganamos la eternidad con Él. Son las 5 cosas que ganamos al ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús. Si usted quiere profundizar más en ese tema, lo invito a que en su cartilla de discipulado vuelva y lea la lección número 1 acerca de la salvación. Entonces allí es donde usted puede ver esos 5 cosas o esas 5 consecuencias de ese sacrificio hecho en la cruz. Y la otra palabra importante es reconciliar. Reconciliar quiere decir que hay un intercambio, y por cuanto hay un intercambio, yo puedo tener relación con. Mira que aquí me enseña, y esta palabra reconciliar la debemos tener muy clara, porque nosotros pensamos que por cuanto el Señor Jesús fue el que murió en la cruz, yo ya no tengo nada que hacer. Yo no, ya como que no es necesario que yo ponga de mi parte. Y mire que reconciliar me habla de un intercambio, para que haya reconciliación. Entonces ese intercambio es, tú colocas algo, yo coloco algo, encontramos un punto medio y allí venimos a tener una reconciliación. El Señor ya dio o ya puso sobre la mesa todo lo que Él podía darnos. Él ya hizo su parte,
pero solamente eso no es necesario para que tú y yo alcancemos salvación. Tú y yo debemos poner nuestra parte, como veíamos en el tabernáculo. Morir y seguirlo, morir y seguirlo, morir y seguirlo. Esa es la parte que tú y yo debemos poner diariamente para que vengamos a tener verdaderamente una reconciliación con nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Eso lo veamos en el tabernáculo y ustedes en sus apuntes lo tienen. Siempre Él me invita a seguirlo, pero siempre va a haber una muerte, debe haber algo que yo tengo que dejar, debe haber algo siempre que yo debo renunciar hasta encontrar o tratar de alcanzar esa plenitud perfecta que es en Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces Jesús es el que se ofrece desde la eternidad, la misma esencia de Dios, el mismo Dios que se manifiesta en forma humana para que a través de Él sea perdonada o sea restaurada la relación del hombre con Dios. Mira que la Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre tenía que ser pagado. Aunque Dios hubiera podido inventarse otra forma o hubiese podido diseñar otro modelo para que nosotros fuésemos salvos, Él en su justicia tenía que cumplir lo que Él mismo había establecido. Y Él había establecido que por cuanto por un hombre tenía que entrar el pecado y el hombre era el responsable de ese rompimiento, de esa relación, el mismo hombre o a través del hombre se tenía que volver a reconciliar o a volver a sanar esa relación. Por cuanto el Señor sabe que nosotros no podemos hacer eso, no tenemos esa mentalidad, no tenemos, al ser muertos espiritualmente se nos perdió esa forma de podernos reconciliar con Él. Era necesario que alguien espiritual viniese y tomara forma física para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Él. Él pagó el precio. Tenía que haber un precio y tiene que haber un precio, mis hermanos, para poder alcanzar la salvación. Recordemos que Él ya puso todo sobre la mesa. Eso. Ahora nosotros debemos hacer lo que nos corresponde para reconciliarnos con Él. El don maravilloso de la gracia. Ojo, porque la gracia, como yo siempre les he repetido, lo asociamos con algo que es gratis y que no nos cuesta nada. Y eso no quiere decir gracia en la palabra de Dios. Gracia en la palabra de Dios es que hay algo de un muy alto valor o de un muy alto sacrificio que yo no lo voy a poder nunca pagar, que yo nunca lo voy a poder suplir, que yo nunca lo voy a poder cumplir con esa obligación. Por cuanto el Señor sabía que el precio para pagar para esa salvación o para esa reconciliación con Él era muy alto, Él mismo proveyó o nos facilitó o nos dio eso que nos faltaba para que nosotros volviéramos a reconciliarnos con Él. Entonces eso es gracia, es que alguien pagó por mí algo que yo no podía pagar, pero hubo un precio y yo tengo que también poner de mi parte. ¿Listo? Entonces ojo, porque eso siempre lo tenemos ahí en duda. Vamos a ver estos pasajes bíblicos que estamos acá. Ese es los otros puntos o más preguntas que vamos a anexar al cuestionario que me van a entregar ese viernes que les dije. Entonces vamos a ver en cada uno de esos textos bíblicos qué beneficio encontramos que nos dé la salvación o la muerte de Jesús en la cruz. Yo ya les dije algunos, creo que ahí están repetidos los que yo ya les dije. En consecuencia de que el Señor Jesús pagó por mí en la cruz, en consecuencia de que el mismo Señor envió a su Hijo para que yo fuera reconciliado con Él, tú y yo, cuando entramos y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, entramos a un reino en el cual vamos a ser sus súbditos para siempre. Allí se acaba el libre albedrío, el mal llamado libre albedrío. Nosotros pensamos que el libre albedrío es cuando yo decido si peco o no, o qué decisión tomo o qué decisión no tomo. Y como que el Señor
por cuanto no caen rayos del cielo, por cuanto no se abre la tierra y me consume el fuego, por cuanto no me da lepra, por cuanto muchas cosas que se manifestaban en el Antiguo Testamento no ocurren con nosotros. Pienso que el Señor está de acuerdo con lo que yo hago. Y ojo, porque está la voluntad perfecta del Señor y está la voluntad permisible del Señor. La voluntad perfecta es la que me requiere a mi sacrificio y morir diariamente a algo en mi vida para ser de acuerdo a la estatura de Cristo. Esa es la voluntad perfecta del Señor. Cuando a ti el Señor te pide algo que te cuesta muerte, que te cuesta sacrificio, que te cuesta cambio y dolor, en el buen sentido de la palabra dolor, porque tengo que dejar algo y desprenderme de algo, estás caminando bajo la voluntad perfecta del Señor. Cuando tú tomas decisiones que no te cuestan, decisiones que son fáciles, decisiones que aunque tú sabes que no están de acuerdo a la palabra, las puedes hacer y como que no pasa nada, estás caminando sobre la voluntad permisiva de Dios. Puedes encontrar salvación, encontrarte con Él allí en el cielo, tanto en su voluntad perfecta como en su voluntad permisiva. Pero tu recompensa allí en el tribunal de Cristo va a ser diferente. Los que caminan bajo la voluntad perfecta de Él recibirán mayor recompensa. Los que caminan sobre su voluntad permisiva recibirán menos recompensa. Y allí es donde se sabrá si tú verdaderamente eras un hijo 100% de Dios o eras un hijo ahí como que ibas o no, o sea, estabas ahí como entre sí y entre no. Entonces, ojo con eso del reino y de la voluntad perfecta y permisible del Señor. Entonces tú debes caminar como súbdito. El libre albedrío es, tú ya no tienes decisión sobre ti mismo porque tú te vuelves un esclavo del reino del Señor. Tú te vuelves un esclavo del rey. Y el único que puede gobernar ese reino es el rey. El rey es el que dicta las normas, las leyes, los decretos y todo para que ese reino funcione. Tú ya no puedes decidir si lo haces o no. Si tú buscas los reinos que hubo o que existieron acá en la tierra, el que desobedecía una orden del rey moría. Nosotros lo podemos ver en la Biblia. El que no se doblaba cuando pasaba el rey moría. El que no pagaba los impuestos que el rey colocaba para sostener el reino moría. No era algo de decidir, como que los que vivían en ese reino no decían, no, yo pago impuestos este mes y el otro no. Yo ahorita me arrodillo al rey, pero la próxima vez que pase no. Yo sigo estas leyes sí y estas no, porque estas me agradan y estas no, sino que sencillamente se establecían unas normas, unos parámetros para ese reino, y si en ese reino no se cumplía, pues venía la muerte por desobediencia. Entonces, ojo, porque nosotros nos ha hecho daño ese mal llamado libre albedrío. Cuando tú llegaste a los pies del Señor Jesús, ese libre albedrío se fue de tu vida porque te volviste o nos volvimos esclavos de su reino y solamente nos queda obedecer, nos guste o no. Es algo que el cristiano, para que lo entienda, es complicadito porque nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad, pero en el reino como el Señor quiere, tú y yo debemos obedecer, es lo que le agrada al Señor. Por eso Él dice por allá en Isaías que es mejor la obediencia que los sacrificios, la grosura de las vacas, que los panes, que la levadura, que la harina que podamos llevar. Él requiere más de nuestra obediencia porque es verdaderamente el sacrificio que le agrada. Entonces trabaja en tu vida. De pronto hay cosas que tú dices, no hermano, yo eso de libre albedrío, pues yo peco cuando quiero y cuando no, yo sirvo cuando quiero y cuando no, yo le hago caso a mi autoridad cuando está de acuerdo conmigo y cuando no. Todas esas cositas debemos evaluarlas, porque si estamos en el reino, debemos obedecer al rey. Y ya no hay libre albedrío como tal, ya no hay una decisión de lo que yo pueda o no pueda hacer. Hablando ya de nuestra nación, porque debemos pasar eso a nuestra realidad como país, vas a averiguar qué valores influenciaron a Colombia en el siglo XX, qué valores qué cambió, qué antes era bueno
que ahora se ve malo, o que antes era malo que ahora lo hemos tomado como bueno. ¿Qué ideas revolucionaron a Colombia? ¿Qué doctrinas o qué filosofías entraron a Colombia en el siglo XX que de pronto han dañado la nación? ¿O cuáles entraron que han hecho que la nación crezca? ¿Qué grupos religiosos podemos en Colombia observar en el siglo XX? O sea, ¿qué grupos importantes podemos ver y como su aporte dentro de la construcción de Colombia? ¿Y en qué nos afectó a nosotros como cristianos eh, acerca de la Biblia? ¿Cómo estamos con Biblia? ¿Sí estamos gobernando a través de la palabra? ¿Aún como iglesia nos sujetamos a la palabra? Porque esa es la ley que el rey dejó para que tú y yo en el reino obedeciéramos. Vuelvo y te repito, nos guste o no. Entonces, la idea es que nos evaluemos en estos campos y podamos hacer cambios y hacer modificaciones y pedirle al Señor que sea Él verdaderamente eh, enseñándonos cómo debemos caminar con Él o qué parte debemos colocar. Porque vuelvo y te repito, Él ya puso todo. Él ya puso todo. Mis hermanos, esta es la clase. Espero que sea de bendición y de victoria. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús.